Mientras Hollywood fabricaba héroes de plástico, México tenía un actor que prefería romper las reglas. Gael García Bernal nunca quiso ser una estrella, quiso ser una voz que denunciara, provocara, despertara. Desde Amores Perros hasta Y tu mamá también, Gael no interpretó personajes, los vivió. Mostró al mundo un México distinto, no el de los clichés ni los sombreros, sino el de la contradicción, la rabia y la belleza humana. Nacido en Guadalajara, hijo de actores, creció rodeado de teatro, libros y preguntas. Y desde joven supo que el arte no era solo entretenimiento, era una forma de resistencia. Su mirada desafiante, su voz tranquila, su sonrisa irónica, todo en él parecía decir: no estoy aquí para gustarte, estoy aquí para hacerte pensar. Mientras otros buscaban fama, Gael buscaba sentido. Mientras otros aceptaban premios, él cuestionaba el sistema que los entregaba. Con su talento, llevó al cine mexicano a los festivales más importantes del mundo, pero también lo convirtió en un espejo político, donde el público ya no podía mirar sin verse a sí mismo. Esta es la historia de un rebelde que cambió la forma de contar México y que con su cine y su conciencia demostró que el arte puede ser también una forma de revolución. Gael García Bernal nació el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco, en una familia donde el arte no era lujo, sino necesidad. Su padre, José Ángel García, era director de teatro y televisión. Su madre, Patricia Bernal, actriz y figura de la escena mexicana. Desde pequeño, Gael respiró escenarios, luces, guiones y discusiones sobre política y cultura. Mientras otros niños soñaban con superhéroes, él soñaba con preguntas. ¿Por qué unos tienen tanto y otros tan poco? ¿Por qué el cine mexicano, tan rico en talento, parecía haber perdido su alma? A los 9 años ya actuaba en televisión. Su carisma natural, su inteligencia y esa mirada entre dulce y desafiante lo hicieron destacar rápidamente. Pero incluso en sus primeros papeles, Gael mostraba algo distinto, una incomodidad con lo superficial. No actuaba para complacer, sino para explorar. Durante su adolescencia, vivió en un México convulso, crisis económicas, corrupción, desigualdad y un cine nacional en decadencia. Pero en medio de ese caos, nació una generación de artistas que querían romper el molde, y Gael estaba destinado a ser su rostro más visible. A los 19 años, decidió dejarlo todo y estudiar actuación en la Central School of Speech and Drama, en Londres, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Allí aprendió técnica, pero también independencia. Lejos de México, entendió quién era y qué quería contar cuando regresara. Decía: para actuar bien hay que saber mirar al mundo sin miedo. Su regreso a México coincidió con un momento histórico, el nacimiento de un nuevo movimiento cinematográfico que devolvería al país al mapa internacional. Con directores como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Carlos Regaras, el cine mexicano volvió a tener voz, y una voz potente. En 2000, Gael protagonizó Amores Perros, dirigida por Iñárritu. La película fue un terremoto, cruda, urbana, poética y brutal. Mostraba el México real, el de las calles, los perros, la violencia, la supervivencia. Y en el centro de todo estaba Gael. Su actuación fue tan intensa, tan honesta, que el público y la crítica entendieron que estaban viendo nacer a un actor diferente. Ese mismo año llegó Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón, una película que escandalizó, emocionó y definió una generación. El filme no solo hablaba de sexo y juventud, sino también de desigualdad, libertad y dolor. Junto a Diego Luna, Gael se convirtió en símbolo de un nuevo México cinematográfico, provocador, sensual y consciente. Hollywood lo quiso de inmediato. Llegaron ofertas millonarias, papeles en superproducciones, pero Gael no se dejó seducir, eligió el riesgo. Aceptó papeles en películas pequeñas, independientes, con contenido político y emocional. Interpretó a un cura rebelde en El crimen del padre Amaro, a Ernesto el Che Guevara en Diarios de motocicleta, a un refugiado, a un poeta, a un soñador.
Cada personaje era un espejo de una causa, una crítica, una pregunta, y Gael, sin alzar la voz, se convirtió en uno de los actores más influyentes de América Latina. Pero no era solo un intérprete, era un pensador. Fundó junto a Diego Luna la productora Canana Films, dedicada a contar historias que los grandes estudios ignoraban: migración, violencia, impunidad, esperanza. Desde ahí produjeron documentales como Los Invisibles, que daba voz a los migrantes centroamericanos que cruzan México rumbo al norte. Mientras su fama crecía, su rebeldía también. En festivales y entrevistas, Gael hablaba abiertamente de desigualdad, derechos humanos, justicia y política cultural. Nunca usó el cine solo para entretener, lo usó como arma, un arma hecha de belleza y conciencia. Sus detractores lo llamaban elitista, pretencioso, activista de alfombra roja. Pero él seguía firme. Decía, si el arte no incomoda, entonces no sirve. Y quizá tenía razón, porque con cada papel, con cada palabra, Gael obligaba al público a mirar lo que prefería ignorar. Hoy su nombre no solo representa talento, representa coherencia. En un mundo donde muchos actores se venden por fama, Gael eligió el camino más difícil, el de mantenerse libre. Y en esa libertad, construyó algo mucho más poderoso que una carrera, un legado. Tras el éxito mundial de Y tu mamá también, el nombre Gael García Bernal se volvió sinónimo de prestigio. El joven de Guadalajara, que una vez soñó con hacer cine con sentido, ahora estaba en Cannes, en Venecia, en los Globos de Oro. Pero, como suele ocurrir con los espíritus inquietos, la fama nunca fue suficiente. Gael rechazó contratos millonarios y papeles que podrían haberlo convertido en una superestrella de Hollywood. Prefería filmar en pueblos pequeños de México o en producciones latinoamericanas que hablaban de injusticia, exilio o identidad. Mientras otros construían mansiones, él fundaba Canana Films, con Diego Luna, para producir historias que los grandes estudios jamás aceptarían. Durante los años 2000, se convirtió en el rostro del llamado nuevo cine mexicano. Películas como El crimen del padre Amaro, La mala educación de Pedro Almodóvar y Diarios de motocicleta consolidaron su reputación de actor valiente. En cada personaje exploraba un dilema moral, una herida social. Su arte era político no porque hablara de gobiernos, sino porque hablaba de seres humanos. Pero esa coherencia tuvo un precio. Su vida personal se volvió nómade, rodajes interminables, países distintos, relaciones fugaces. Su matrimonio con la actriz argentina Dolores Fonsi se resquebrajó entre vuelos y proyectos. Vivo en todas partes y en ninguna, admitió una vez. Y detrás de la sonrisa del rebelde había cansancio. En 2008 decidió dirigir. Su ópera prima, Déficit, retrataba la juventud rica y vacía de México, esa élite que ignora la realidad del país que la rodea. No fue un éxito comercial, pero sí una declaración personal. Gael no quería complacer al público, quería incomodarlo. Mientras tanto, su activismo crecía. Participó en foros de derechos humanos, en campañas por los migrantes, en proyectos educativos para jóvenes indígenas. Usaba su fama como megáfono. Y aunque muchos lo criticaron por mezclar arte y política, él respondía con serenidad: no lo mezclo, es lo mismo. Los años siguientes lo llevaron de regreso al cine internacional con No, la película chilena nominada al Oscar. En ella interpretaba a un publicista que ayudó a derrotar la dictadura de Pinochet. La ironía era perfecta, un actor rebelde dando vida a un rebelde real. Su actuación fue aclamada, pero lo que realmente importó fue el mensaje. El filme demostró que el cine latino podía hablar de poder, de historia y esperanza, sin perder alma. Sin embargo, Gael también conoció la otra cara del compromiso, el aislamiento. Muchos en la industria lo consideraban incómodo, no se dejaba moldear, no vendía una imagen aspiracional, no jugaba al estrellato. A menudo elegía proyectos difíciles de bajo presupuesto que pocos veían pero todos recordaban. En entrevistas reconocía el peso de esa elección. A veces me pregunto si vale la pena, pero luego veo una película mexicana en un festival y pienso, sí, valió. Durante la década de 2010, volvió a conquistar al público con Mozart in the Jungle.
la serie que le dio un Globo de Oro y lo presentó a una nueva generación. Era irónico, la fama que había rechazado al inicio llegaba de forma inesperada, pero esta vez Gael la tomó con calma, no como triunfo, sino como plataforma. Con su productora La Corriente del Golfo, comenzó a financiar proyectos sociales y ambientales, apoyó documentales sobre migración, desigualdad y arte comunitario. Convertido en referente cultural, seguía hablando con la misma calma desafiante de siempre, mirando a la cámara y diciendo verdades que pocos actores se atrevían a decir. Aún así, en los momentos de silencio reconocía que la rebeldía también cansa. En un discurso confesó: he visto la violencia de cerca, he visto el miedo. A veces uno solo quiere hacer una película bonita, pero no puedo, no quiero. Su carrera es la historia de un hombre que prefirió tener razón antes que tener éxito, de un artista que entendió que el cine no cambia el mundo, pero puede cambiar la manera en que el mundo se mira a sí mismo. Y quizá por eso, Gael García Bernal nunca ha dejado de ser rebelde, porque en cada papel, en cada entrevista, en cada silencio, sigue defendiendo una idea simple pero poderosa: que el arte, cuando se hace con verdad, es el acto político más hermoso que existe. Detrás del aplauso internacional, de las alfombras rojas y los discursos sobre justicia, Gael García Bernal siempre ha cargado una dualidad. El mundo lo ve como un ícono del cine latino, un artista comprometido, pero él se ve a sí mismo como un hombre en permanente duda. Un actor que nunca quiso ser famoso y que muchas veces se siente prisionero de las causas que defiende. Porque ser coherente tiene un costo, y Gael lo ha pagado con la soledad, con la incomprensión y sobre todo con la distancia. En su vida privada, pocas veces habla de su familia o sus hijos. Protege su intimidad como si fuera su último refugio. En entrevistas, evita hablar de amor, de dolor, de pérdidas. Prefiere mantener la conversación en el terreno de las ideas, como si las emociones fueran una trinchera demasiado peligrosa. Sin embargo, quienes lo conocen dicen que detrás de su calma hay una melancolía profunda. Durante años ha vivido entre países, entre idiomas, entre mundos. Demasiado mexicano para Hollywood, demasiado internacional para México. Siempre en tránsito, como si no perteneciera a ningún lugar. Y tal vez ese sea su drama más silencioso: ser un artista sin tierra firme. En 2018, durante un festival en Argentina, le preguntaron qué lo hacía feliz. Gael sonrió con tristeza y respondió: ver a mis hijos reír y saber que alguna de mis películas sirvió para abrir una conversación. Una respuesta sincera, pero también reveladora. En su vida, la felicidad siempre ha estado ligada al servicio, no al descanso. Su activismo, tan admirado, también lo ha dejado vulnerable. Ha recibido amenazas, críticas, burlas. Cuando habló sobre los derechos de los migrantes y la violencia en México, muchos lo tacharon de actor moralista o izquierdista hipócrita. Pero él siguió hablando. Decía: no tengo todas las respuestas, pero tengo la obligación de preguntar. Y es esa insistencia en preguntar lo que define su carrera. No hay personaje en su filmografía que no esté buscando algo: justicia, identidad, redención, amor, sentido. Y en cada papel hay algo de él mismo. En No, su personaje se enfrenta al poder de la manipulación mediática. En Diarios de motocicleta, el joven Che Guevara descubre la pobreza y la dignidad de América Latina. En El crimen del padre Amaro, interpreta al sacerdote atrapado entre la fe y el deseo. Todos, de alguna manera, reflejan las contradicciones de Gael. Y aunque la crítica lo alaba, él rara vez celebra. Su relación con la fama es incómoda. Dice que la fama es como una ola. Si no sabes nadar, te ahoga. Por eso se mantiene lejos de los escándalos. Vive con austeridad y evita la superficialidad que domina la industria. Pero hay momentos en los que incluso los rebeldes se cansan. Durante una entrevista en 2020, en plena pandemia, Gael confesó que por primera vez en su vida se sentía vulnerable. El silencio de esos meses me hizo pensar en todo lo que no he dicho, en las películas que no hice por miedo o cansancio. Esa vulnerabilidad lo humaniza.
El actor que parecía inquebrantable también siente el peso del tiempo, el miedo a volverse irrelevante, la culpa de no poder cambiar tanto como quisiera. Sin embargo, incluso en ese cansancio, su rebeldía sigue viva, porque para él rendirse sería lo más imperdonable. Por eso sigue actuando, produciendo, dirigiendo, no para alimentar su ego, sino para sostener una llama que arde por las causas que pocos recuerdan: los migrantes, los campesinos, los desaparecidos, los soñadores. Su mirada, siempre serena, oculta un cansancio que no es debilidad, sino consecuencia, la consecuencia de vivir con los ojos abiertos. Y quizá ese sea el verdadero peso de su rebeldía: saber demasiado, sentir demasiado y aún así seguir adelante. Porque en el fondo, Gael García Bernal no lucha solo por hacer buen cine, lucha por recordarnos que el arte no es neutral, que el arte, como la vida, siempre debe tomar partido. Y aunque eso le haya costado amigos, amores y tranquilidad, sigue adelante con esa misma sonrisa tímida, como quien sabe que la batalla no se gana, pero se honra cada vez que alguien dice: gracias, Gael, por hacerme pensar. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Gael García Bernal es la de un hombre que eligió el camino más difícil en una industria construida para el conformismo. Mientras muchos se venden al brillo de Hollywood, Gael eligió la incomodidad de la verdad. Su carrera no es solo una lista de películas, es una declaración política. Cada personaje suyo es una pregunta lanzada al espectador. ¿Qué harías tú frente a la injusticia? ¿Hasta dónde llega tu silencio? ¿Qué precio tiene la coherencia? Gael nunca buscó ser querido, buscó ser escuchado. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, lo separa de casi todos sus contemporáneos. En un país donde el arte muchas veces se usa para distraer, él decidió usarlo para despertar. Y esa decisión lo convirtió en algo más que un actor, en un símbolo. No un símbolo de perfección, sino de resistencia. Porque Gael García Bernal representa a todos los artistas que prefieren un público incómodo antes que complacido. A todos los mexicanos que todavía creen que el cine puede ser algo más que espectáculo. Su legado va más allá de las pantallas. Con su productora, con sus documentales y su apoyo a las nuevas voces, ha construido una comunidad cultural que usa la cámara como herramienta social. Mientras otros construyen fama, él construye puentes. En Fama MX, creemos que lo más valiente de Gael no es lo que dice, sino lo que calla. Su forma de mirar el mundo, con esa mezcla de ternura y rabia, nos recuerda que la sensibilidad también puede ser revolucionaria. Muchos lo critican por ser demasiado político. Pero, ¿cómo no serlo cuando vienes de un país herido, donde la injusticia se repite como eco interminable? Gael eligió mirar esas heridas y mostrarlas al mundo, no para exhibir el dolor, sino para dignificarlo. En tiempos en que la fama se mide en seguidores, su rebeldía consiste en mantenerse fiel a sus principios. No compite, no grita, solo actúa, produce, piensa y sigue creando. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un acto heroico. Gael García Bernal pertenece a esa rara estirpe de artistas que no quieren ídolos, quieren ideas. Y su mayor contribución no está en las alfombras rojas, sino en los jóvenes que lo ven y piensan: yo también puedo contar mi historia. En ese sentido, su cine no solo entretiene, educa, incomoda, libera. Su rebeldía no es pose, es coherencia. Y esa coherencia en un mundo tan lleno de ruido es el silencio más poderoso de todos. Por eso en Fama MX decimos con respeto: Gael no pertenece solo al cine, pertenece al pensamiento. Y cuando la historia recuerde esta época, su nombre estará al lado de los que usaron el arte para iluminar, no para escapar. El tiempo ha pasado, pero Gael García Bernal sigue siendo el mismo muchacho con mirada curiosa que apareció en Amores Perros.
quizás más maduro, más consciente, pero con la misma chispa de inconformidad que lo hizo diferente desde el principio. En un mundo donde los artistas cambian de causa según la moda, Gael sigue fiel a lo esencial: contar historias que importen. No es el tipo de actor que busca ser idolatrado. Su fuerza está en la discreción, en esa calma que esconde fuego, en esa manera de decir verdades sin levantar la voz. Sus películas siguen viajando por el mundo, sus ideas siguen inspirando a jóvenes directores y su presencia en cada proyecto es garantía de honestidad. No porque no se equivoque, sino porque nunca deja de intentar decir algo que valga la pena. Hoy, el niño de Guadalajara se ha convertido en un referente cultural global. Su trabajo con la corriente del Golfo, su apoyo a comunidades marginadas, su forma de entender el cine como espacio político y poético han marcado una huella que va más allá del entretenimiento. Pero lo más admirable es que a pesar de los premios, los reconocimientos y las ovaciones, Gael nunca perdió la capacidad de mirar el mundo con ojos de ciudadano. No se convirtió en mito, prefirió seguir siendo humano. Y quizá ahí reside su grandeza, y no dejar que la fama le robe la curiosidad, en seguir preguntando, aunque no siempre haya respuestas. El arte de Gael no busca cerrar historias, busca abrirlas. Su cine no impone conclusiones, invita a pensar, a sentir, a despertar. Por eso, aunque su camino esté lleno de contradicciones, su legado es claro. El arte no tiene sentido si no incomoda, si no transforma, si no toca el alma. Cuando dentro de muchos años alguien mire atrás y hable del renacimiento del cine mexicano, su nombre estará ahí, junto a Cuarón, Iñárritu y Del Toro, pero también junto a los soñadores que se atrevieron a creer que una cámara podía cambiar algo, porque Gael García Bernal no solo hizo cine, hizo conciencia. Y en cada imagen, en cada silencio, nos recordó que rebelarse no siempre significa gritar. A veces significa seguir creyendo.